Hoy vamos a ver las reglas de derivación y luego a continuación vamos a ver las derivadas de las funciones elementales, que también se confunden como reglas de derivación. Pero bueno, las reglas de derivación. Vamos a ver cómo se derivan, en primer lugar, un número. Primero vamos a recordar qué era una derivada. Si recordamos una derivada, no era más que si nosotros tenemos aquí una función continua y podemos calcular la tangente en ese punto, resulta que la pendiente de esta tangente es justamente la derivada de esa función. Si esta función es f de x, pues la derivada, la pendiente de esta tangente es justamente la derivada en el punto A. Esto tiene una utilidad muy grande en matemáticas y por tanto en física y en otras ciencias. Esto nos va a permitir, si la derivada, si la pendiente es positiva, nos va a permitir decir que la función va hacia arriba. Si va hacia abajo, la función nos va a permitir decir que la función es decreciente. Y cuando vale 0, pues en determinados casos, si vale 0, quiere decir que va a adoptar máximo o mínimo, y hay otros casos donde no ocurre esto, que veremos que también son puntos de inflexión. Bueno, empecemos por la regla de derivación. La primera regla que vamos a ver es la derivada de un número. Vamos a ponerlo aquí como si fuera una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Pues la derivada de una constante es 0. Bueno, esto es muy fácil de demostrar, pero no es el caso. ¿Cuál es la derivada de una suma de funciones? La derivada de una suma de funciones es la derivada del primero más la derivada de la otra función. Si en lugar de tener dos funciones tuviéramos 30, pues exactamente lo mismo. Y si en lugar de un más hay un menos, pues exactamente lo mismo. ¿Cuánto vale la derivada? Estoy escribiendo al final todo en rojo, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale la derivada de un número por una función? Pues la derivada sería el número por la derivada de la función. He puesto aquí g, debería haber puesto f. Bueno, ¿cuánto vale la derivada de un producto de funciones? Bueno, pues la derivada de un producto sería derivada del primero de los factores por el otro sin derivar, más y luego al revés. ¿Qué pasaría si en lugar de tener dos factores tuviéramos tres factores? Pues exactamente igual. Derivada del primero por los otros dos sin derivar, más derivada del segundo por los otros dos sin derivar, y derivada del tercero por los otros dos sin derivar. Bueno, la derivada de un cociente sería, para derivar un cociente tenemos que derivar el numerador por el denominador sin derivar. No le pongo la x para que sea un poquito más corto de escribir, ¿de acuerdo? Y ahora al revés, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y el denominador al cuadrado. Y la última de las propiedades es la regla de la cadena. Regla de la cadena. Se llama regla de la cadena y también se llama regla de descomposición. Regla de composición. Ay, qué bien borra esto. Composición. Bueno, ¿qué dice la regla de la cadena? Lo que dice es, si yo tengo una función que dentro contiene otra función, ¿cómo se deriva esto? Esta es sin duda la propiedad más importante de todas. Se deriva la función principal, que es la que va por fuera, y luego se multiplica por la derivada de la función que va por dentro. ¿De acuerdo? Es la variable que estamos trabajando. ¿Por qué es lo más importante de todas? Pues por una razón muy simple. Nosotros normalmente no vamos a tener funciones elementales, sino vamos a tener funciones compuestas. ¿Qué es una función compuesta? Desde el momento que yo tengo, en lugar de la raíz de x, tengo la raíz de un polinomio completo, pues ya tengo una función compuesta. Por un lado tengo una raíz y por otro lado tengo un polinomio. Esta técnica vale para si tenemos dos funciones compuestas como si tenemos 30. ¿Qué pasaría si tuviéramos tres funciones? Una dentro de otra y luego dentro de otra. Pues la derivada sería la derivada de la principal, f' en g de h, luego exactamente igual, g' en h y por h'. Como yo le digo a mis alumnos, esto es como las figuritas estas rusas, las matriuscas. Primero cogemos la función principal, la quitamos y luego derivamos la que viene por dentro. Y así hasta que no nos encontremos ninguna función. ¿De acuerdo? Bueno, borro un poquito y vamos a empezar a poner
las derivadas de las funciones elementales, ¿de acuerdo? Un segundito y borro. Estamos de vuelta. Vamos a empezar a ver las derivadas de las funciones elementales. Vamos a empezar por la función potencia. Potencia o potencial, como queráis. Potencia. Bueno, la derivada de la función potencia vamos a distinguir dos casos, siempre. Vamos a distinguir la función simple, o simples y compuestas, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué pasa si yo tengo una función que es del tipo x elevado a n? Pues la derivada de x elevado a n, donde n es un número cualquiera, sería n x elevado a n menos 1. De tal forma que si yo, por ejemplo, pongo x elevado a 3, pues la derivada sería 3 por x elevado a 2. ¿De acuerdo? Si en lugar de tener esto tengo un polinomio entero, por ejemplo, 5x cuadrado menos 7x más 8, aplicaría en primer lugar la derivada de una suma y de una resta, sería derivada del primero. El número no se deriva la función. La derivada de k al cuadrado sería 2x, por esta fórmula de aquí. 2x por 5 sería 10x. El número pasa adelante. La derivada de x es 1, puesto que si pasamos el 1 delante, la x quedaría elevado a 0. Luego eso sería 1 por menos 7, menos 7. Y la derivada de cualquier constante es 0. Por tanto, ya tendríamos la derivada de este polinomio. Esta fórmula valga lo que valga n. Si el número n es negativo, también es válido. Por ejemplo, x elevado a menos 2. ¿Cuál sería la derivada de x elevado a menos 2? Aplicando la fórmula sería menos 2, x elevado a menos 3. ¿Vale? Y si la potencia fuera una fracción, también valdría. ¿Cuál es la derivada de raíz de x? Pues esto sería lo mismo que x elevado a un medio. Si aplicamos esta fórmula sería un medio de x elevado a menos un medio menos 1 menos un medio. Es decir, esto de aquí. Y luego hacerlo como potencia nos aprendemos la formulita y ya está. ¿Qué pasa si la raíz es de tipo n, de índice n? Pues aplicando la fórmula sería 1 partido por n, la raíz enésima, y aquí x elevado a n menos 1. Poner un ejemplo numérico de este es inmediato, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale la derivada de la raíz cuarta de x? Pues la derivada sería el 1, el 4, raíz cuarta, y ahora aquí la x elevado a 4 menos 1, 3. Bueno, estas son las simples. Yo a mis alumnos les digo que derivar es algo muy fácil. Os tenéis que aprender las fórmulas de memoria y aplicarlas, porque demostrar las fórmulas, hay algunas fórmulas que son fáciles y otras que son menos fáciles. Entonces, nos aprendemos las formulitas, pero las fórmulas que nos aprendemos son siempre las fórmulas simples. Yo no me aprendo las fórmulas compuestas. Ahora voy a explicar el porqué. Bueno, si una función es compuesta, es decir, si yo ahora lo que tengo es una función elevado a n, la fórmula es exactamente la misma. Es decir, la n pasa adelante, lo que está en la base elevado a n menos 1, y como esta función no es simple, aplicamos la regla de la cadena y vais a ver que en todo lo que sigue aquí siempre va a aparecer la derivada de la función compuesta. Un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver. 3x cuadrado menos 5 elevado a 7. ¿Cuál sería la derivada? Pues la derivada sería, como es una potencia, la función principal es una potencia, el exponente pasa adelante, la base es 3x cuadrado menos 5, y ahora elevado a un exponente menos, 7 menos 1, 6. Y esto es lo que yo os decía de la matriosca. Ya hemos derivado la función principal, pero es que dentro, ahora cuando hemos quitado la primera capa, nos sigue quedando otra función. Ahora hay que derivar esta función que está aquí dentro. Y si hubiera otra dentro, también tendremos que hacer lo mismo. Vamos a derivar esta que va aquí dentro. Tenemos una resta, derivamos el primero. En la derivada de 3x al cuadrado, el número no se deriva, el 2 pasa adelante, sería 6x elevado a 1, y en la derivada de menos 5, con una constante, 0. Esto se podría poner bonito, poniendo aquí 6 por 7, 42x, lo pondríamos bonito. ¿De acuerdo? Bueno, hay algún alumno alguna vez que le pongo alguna potencia y me dice, cuando la potencia es, por ejemplo, bajita, dice, ¿yo puedo desarrollar el polinomio y derivarlo como un polinomio? Y digo, claro, pero cuando la potencia ya es un poquito grande, empieza a complicarse la cosa. Vamos a poner ahora la derivada, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una raíz enésima? La raíz enésima de una función, f. Pues la derivada sería
Siempre. N, fijaos que es la misma fórmula. Raíz n, y ahora en lugar de la x, la f, elevado a n menos 1. Y en todo lo que sigue, lo que yo os decía, siempre la derivada de la función compuesta. Lo podemos poner aquí, lo podemos poner detrás, da igual. Bueno, por ejemplo, la derivada de la raíz cúbica, y voy a poner este mismo polinomio. 3x cuadrado menos 5. Venga. Esto no hace falta el paréntesis. Pensaba elevarlo a una cantidad, pero ¿cuál sería la derivada? Pues la derivada sería, vamos a ver, como es una raíz cúbica, aquí va a aparecer el 3, el índice de la raíz, el cubo aquí, del índice de la raíz, el 3x al cuadrado menos 5 va a estar elevado a 2, puesto que es 3 menos 1, 2, y ahora la derivada de la función compuesta, que es lo que yo os decía, siempre aparece la derivada de la función compuesta. Hemos quitado la función principal y ahora nos queda esta función de aquí. La derivada de esta función de aquí, he copiado, si os fijáis, la misma de antes, pues sería, por tanto, 6x. ¿De acuerdo? Este 6 se simplificaría con el 3, quedaría aquí un 2, este 3 sería... En fin, muchas veces las derivadas se pueden simplificar y queda algo a lo mejor más compacto y más bonito. Pero bueno, en este caso tampoco se puede hacer mucho más. Borro un poquito y continuamos. Bueno, continuamos. Vamos a ver la función exponencial. La función exponencial se diferencia de la función potencial en que la variable, en este caso, está en el exponente. Vamos a distinguir dos casos, ¿no? Vamos a distinguir el caso en el que la base es el número e, la derivada de la exponencial e elevado a x es ella misma, e elevado a x, y si la base no es el número e, sino que es otro número, pues la derivada es ella misma, pero acompañada del logaritmo neperiano de la base. Aquí no aparece el logaritmo neperiano, puesto que el logaritmo neperiano del número e es 1. Poner un ejemplo de esto es trivial, ¿no? ¿Cuánto es 5 elevado a x? Pues la derivada de 5 elevado a x es ella misma y el logaritmo neperiano de la base. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si la función es compuesta? Pues si la función es compuesta, aquí aparecerá e elevado a f, e elevado a f, y la derivada sería ella misma. Y ahora lo que hago es cambiar la x por la f, y siempre acompañada de la función derivada. Y si en lugar de ser e elevado a f es a elevado a f, pues la derivada es ella misma, a elevado a f, por f' y la coletilla aquella del logaritmo neperiano de la base. Bueno, ponemos un ejemplo, por ejemplo, de esta de aquí, ¿vale? La de arriba es todavía más fácil. ¿Qué pasa si tengo, voy a poner el 5 de nuevo, elevado a 3x cuadrado menos 5x más 7? Pues la derivada de una exponencial, la función principal es la exponencial, es ella misma. 5 elevado a 3x al cuadrado menos 5x más 7, ¿de acuerdo? El logaritmo neperiano de la base lo podemos poner al principio o al final, lo voy a poner aquí al final, logaritmo neperiano de 5, y ahora hemos quitado la primera capa de la matriusca, y ahora nos queda una función compuesta. ¿Cuál es la derivada de esta función? 3 por 2 sería 6x, y la derivada de menos 5x sería menos 5. Y todo eso multiplicado. Ahí no se puede simplificar nada. Así de feo o de bonito quedaría. ¿Qué pasaría si el 5 fuera el número n? Pues aquí no aparecería el logaritmo neperiano. Simplemente eso. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora cómo se deriva la función logarítmica. Logarítmica. Bueno. Distinguimos dos casos, ¿vale? ¿Cómo se deriva cuando tenemos el logaritmo neperiano de x? Cuando le toco con la mano, logaritmo neperiano de x. Bueno, pues la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x. Y si en lugar de ser logaritmo neperiano tenemos el logaritmo en base a de x, ¿vale? Esto se podría escribir, se puede escribir de dos formas. Vamos a escribirlo de la forma más lógica. Por el logaritmo neperiano aquí en el denominador. ¿Vale? Hay que acompañarlo de esta coletilla. Bueno, el ejemplo numérico de esto es inmediato, ¿no? Vamos a seguir utilizando el 5. ¿Cuánto valdría el logaritmo en base a 5 de x? Pues la derivada sería, aquí aparece un 1, aquí aparece una x, y aquí el logaritmo neperiano de 5. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si la función es compuesta? Pues si la función es compuesta, tendríamos el logaritmo neperiano de f. ¿Cuál es la derivada del logaritmo neperiano de f? Esto es muy útil cuando veamos integrales, muy útil para integrar funciones simples. La derivada del logaritmo neperiano es f', siempre tiene que aparecer,
y abajo la función sin derivar. ¿De acuerdo? Un ejemplo numérico de este. Ya he cambiado de color para luego poner un ejemplo del otro. Logaritmo neperiano de 3x elevado a 3 menos 5. Pues la derivada sería, vamos a ver, como es un logaritmo neperiano, abajo la función sin derivar, es decir, 3x cubo menos 5, ya lo pondremos más complicado. Y arriba la función derivada, 3 por 3, 9, x cuadrado. Aquí tenemos un exponente y ya lo tendríamos. ¿Qué pasa si en lugar de tener un logaritmo neperiano tenemos un logaritmo en otra base? Pues si tuviéramos un logaritmo en otra base, sería algo así. Logaritmo en base a de f, pues sería la misma fórmula, pero aquí la f', aquí la f, pero el logaritmo neperiano de la base. Por ejemplo, si esto fuera logaritmo en base 3, pues aquí detrás tendríamos que acompañarlo del logaritmo neperiano de 3. Simplemente añadir esa coletilla ahí detrás, ¿vale? Vamos a empezar ahora con las trigonométricas, pero el vídeo se va a hacer un poquito largo, entonces lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en un próximo vídeo con el resto de derivadas, con las trigonométricas y con las funciones arcos. Así que hasta la próxima, chao.